¿Cómo se puede obtener información a partir de una función? Podemos tener una función expresada gráficamente o algebraicamente. En este caso tenemos una expresión algebraica de una parábola. Dice, dada la función f de x igual a 2x al cuadrado más 5x más 2, determine el dominio y el rango. Para determinar el dominio, entonces la y debe estar despejada. En este caso f de x está despejado, entonces se puede deducir fácilmente que el dominio son todos los reales. Para determinar el rango hay que despejar la x. Para despejar la x voy a igualar a 0. Entonces tendríamos 0 igual a 2x al cuadrado más 5x más 2 menos f de x. Entonces aquí podemos determinar los valores de la expresión. Este sería a vale 2, b vale 5 y c sería todo este número que es el término independiente. Entonces ahora acudimos a la fórmula cuadrática. Entonces tenemos la fórmula cuadrática. A partir de la fórmula cuadrática tendríamos entonces que x es igual a menos b más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. Entonces ahora miramos que aquí en el discriminante, dentro de la raíz cuadrada, está la c que incluye la f. Entonces utilizo el discriminante. O sea, b al cuadrado, en este caso b vale 5, entonces tenemos 5 al cuadrado, menos 4 veces a que vale 2, por c que es 2, menos f de x. Y esto tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces, 5 por 5 da 25, que es 5 al cuadrado, menos 4 por 2, 8, por 2, 16, más 4 por 2, 8 por f de x. 8 f de x. Y esto es mayor o igual que 0. Entonces, haciendo esta diferencia, 25 menos 16, entonces tenemos 9 más 8 f de x mayor o igual que 0. Entonces despejo la f de x. Entonces f de x sería mayor o igual que menos 9 octavos. Y ahí tendríamos el rango. Para determinar la simetría, entonces calculamos f de menos x. Entonces f de menos x sería igual a 2 por menos x al cuadrado más 5 por menos x más 2. Entonces aquí nos daría 2x al cuadrado menos 5x más 2. Para que hubiera simetría, toda la función debería haber cambiado de signo y solo nos cambió esta expresión, la de la mitad. Entonces, eso nos permite concluir que no tiene ninguna simetría. Entonces, no tiene simetría.
Los cortes con los ejes, entonces vamos a comenzar con x igual a 0. Con x igual a 0, entonces de esta manera determinamos el corte con el eje y. Entonces vamos a calcular f de 0. Entonces f de 0 es igual a 2 por 0 al cuadrado más 5 por 0 más 2, y esto nos da 2. Entonces tenemos que el corte está para f de 0 igual a 2. O sea que corta a y en 2. Y para determinar los cortes con el eje x, entonces para y igual a 0. Entonces para y igual a 0 tenemos 2x al cuadrado, que es la ecuación 2x al cuadrado, más 5x más 2 igual a 0. Entonces tenemos una ecuación de segundo grado. Debemos encontrar dos números que multiplicados den 4, 2 por 2, 4, y sumados den 5. O sea, 4 y 1. Entonces voy a descomponer el 5x de tal manera que tenemos 2x al cuadrado más 4x más x más 2. Entonces agrupo el factor común de la primera parte de 2x, factor de x más 2, más x más 2. Lo agrupo así para que miremos que el factor común es x más 2. Entonces el factor común es x más 2, factor de 2x más 1. Entonces, y esto es igual a 0. Entonces tenemos dos valores. X más 2 es igual a 0 para x igual a menos 2. Y 2x más 1 es igual a 0 para x igual a menos 1/2. Entonces de esta manera tenemos los cortes con el eje x. Aquí nos piden el intervalo donde crece. Voy a completar el cuadrado para hallar el vértice de la parábola, y teniendo el vértice podemos mirar en dónde crece. Entonces, completando el cuadrado tendríamos que f de x es igual factor común 2, factor de x al cuadrado, más 5 medios, todo lo dividido por 2, más el término que necesito para completar el cuadrado, más 2, menos el término que voy a agregar aquí. El término que voy a agregar aquí es la mitad de este, o sea, 5 cuartos elevado al cuadrado. Ahora lo quito a este lado, pero está multiplicado por 2, o sea, menos 2, factor de 25 16avos. Y esto va a ser igual. Ahora completo el cuadrado acá y factorizo. Ya tengo completo, entonces me queda 2. Factor de, este es un trinomio cuadrado perfecto, la raíz cuadrada del primero, más la raíz cuadrada de 5 cuartos al cuadrado, o sea, 5 cuartos, todo al cuadrado. Ahora voy a restar estos dos números, voy a simplificar aquí por 2.
mitad de 2, 1, mitad de 16, 8. Entonces tengo 2 menos 25 octavos. Este 2 son 16 octavos menos 25 octavos. Me da menos 9 octavos. De esta manera, entonces tenemos el vértice de la parábola. El vértice de la parábola, entonces, es igual a menos 5 cuartos coma menos 9 octavos. Entonces tengo el vértice de la parábola, pero también sé que A es igual a 2. 2 es mayor que 0, entonces nuestra parábola abre hacia arriba. Aquí tenemos el vértice de la parábola y vemos que la función crece hacia la derecha del vértice y hacia arriba. Entonces vemos que en la medida que vemos a la derecha, y toma para arriba. Entonces de esa manera estoy analizando con los x, o sea que la función crece, f de x crece para los x mayores que menos 5 cuartos. Entonces de esta manera tenemos el intervalo, en este caso la desigualdad, que nos indica el crecimiento de la función. Hay un máximo o un mínimo. Ya aquí tenemos que la función abre hacia arriba. Entonces por esta razón pues tenemos un mínimo. Entonces tenemos un mínimo y ese es y igual a menos 9 octavos. Finalmente nos pide el intervalo donde f de x es menor que 0. F de x ya lo tenemos factorizado por aquí. Aquí lo tenemos factorizado. Entonces yo uso esa factorización. F de x es igual a ese valor, entonces yo tengo que f de x es igual a x más 2 por 2x más 1. Y me está pidiendo los menores que 0. Ya tengo el dato de que x se hace 0 en menos 2 y x se hace 0 en menos 1/2. Como es estrictamente menor, entonces no pueden ser esos valores. Con base a eso, entonces voy a hacer una tabla de valores para estos datos. Entonces aquí tendríamos x más 2 y aquí tendríamos 2x más 1. Sabemos que este se hace 0 en menos 2 y es abierto, entonces por acá tenemos menos 2 y por acá podemos poner más adelante el menos 1/2. Entonces miramos acá los intervalos que se van a definir, que son desde menos infinito hasta menos 2, entre menos 2 y 1/2 y de 1/2 a más infinito. Entonces x más 2 se hace 0 en menos 2, entonces a la derecha es positivo y a la izquierda de menos 2 es negativo. 2x más 1 se hace 0 en menos 1/2, entonces aquí es 0 y a la derecha es positivo y a la izquierda es negativo.
Estoy buscando los menores que cero, entonces menos por más me da menos. Esta es la respuesta al intervalo. Entonces tenemos que la respuesta es el intervalo X, que va desde -2 hasta -1/2, abierto. Entonces, de esta manera, pudimos extraer toda esta información de una expresión algebraica de una función de segundo grado. Muchas gracias.